Bien, muy buenos días, ya estamos grabando esta charla y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy que se llama Administración en tiempos de crisis, que implica en estos días gestionar la unidad con la mayor capacidad de camas críticas en el país para pacientes COVID-19. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Santander, a quien queremos agradecer por su buena disposición, su tiempo y sobre todo por los conocimientos que nos va a impartir. Y les voy a dar una breve presentación de quién es el doctor Alejandro Santander. El doctor Santander es médico cirujano que se tituló con distinción máxima en la Universidad de Chile. Tiene como especialidad medicina interna y medicina intensiva. Muy buena combinación, doctor Santander. Y además tiene un diplomado en gestión de proyectos otorgado por la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas de la Universidad de Chile también. Totalmente la casa de Bello, muy bien. Tiene un postítulo en metodologías de investigación clínica y también tiene otro diplomado en gestión hospitalaria. Y básicamente el doctor Santander es un médico con formación en gestión hospitalaria y una vasta experiencia en la gestión de servicios clínicos con capacidad de mejorar indicadores asistenciales e instalar procesos de cambio, que eso es muy importante, chicos, porque esta es la base de la charla que nos va a dar el doctor Santander. Instalar procesos de cambio con el objetivo de entregar un servicio de salud integral, oportuno, seguro y de calidad para los beneficiarios. Y el doctor Santander está precisamente ubicado en nuestra querida Posta Central. Así que aquí yo los voy a dejar con, bueno, otra cosa súper importante es que el doctor Santander se especializa en pacientes críticos, ¿ya? Incluyendo el servicio de quemados en la Posta Central, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, los voy a dejar con el doctor Santander. Le voy a pedir a nuestros invitados que por favor cierren sus micrófonos hasta que se les diga que pueden utilizarlos. Y entonces vamos a comenzar con la charla. Yo voy aquí a irle pasando las diapositivas, doctor. Ok, Evelyn, buenos días. Ramón Luis, buenos días. Buenos días a todos los chicos, a todos los que están conectados. En realidad, el privilegio es mío. Si hay una cuestión que resulta valioso en este punto de mi carrera profesional, es poder transmitir, enseñar, mostrar parte de las cosas que uno ha aprendido en la vida. Todas las especies sociales, lobos, seres humanos, macacos, orcas, se encargan de preparar y educar a sus crías. Nosotros no somos la excepción, con la ventaja de que nosotros lo hemos sistematizado de una manera notable y hoy día además le hemos incorporado el elemento, ¿cierto?, de la transformación digital, lo que nos permite llegar a una multitud significativa de jóvenes que van a ser nuestro relevo en la conducción del país y del mundo. Así que créanme que para mí esto es un privilegio, una alegría, porque además lo obliga a uno a reflexionar sobre lo que hace en modo automático. Entonces tiene que trasladar esas cosas que hace en modo automático a una presentación supuestamente estructurada. Bueno, vamos a partir por el análisis básico. El análisis básico, o como diríamos en medicina, el diagnóstico de la situación. Sin un adecuado diagnóstico, difícilmente podremos encontrar la solución. Albert Einstein decía que el problema y la solución eran las dos caras de la misma medalla. Por eso es muy importante definir bien cuál es el problema.
una vez definido el problema, la solución sigue por simple lógica. Así que vamos a partir por analizar la palabra crisis. Ayer me entretuve mucho y descubrí novedosas cuestiones respecto a crisis. Y qué mejor que compararla en distintas lenguas. Por ejemplo, en chino, la palabra weihi significa, es un carácter doble y significa a la vez peligro y a la vez oportunidad. Interesante concepto. Ellos culturalmente ven la crisis como un peligro, un riesgo, pero también ven una oportunidad. Y en nuestras lenguas, greco, latina y sus derivadas romances, proviene del griego crisis, y esto es un término compuesto que viene de crino, yo decido, yo separo, yo juzgo, y el sufijo sis, que significa acción. De tal manera que crisis quiere decir que frente a la decisión yo tomo un curso de acción. Si ustedes se fijan, en ninguna de estas condiciones se señala que esto sea esencialmente algo negativo, algo desastroso. Y ahí viene una primera reflexión que en nuestra cultura, yo diría hispano-latinoamericano, crisis tiene una connotación más negativa. Como que crisis siempre se nos ocurre más bien el aspecto negativo, el aspecto que tiene que ver con el peligro, y minimizamos el valor que tiene a su vez la acción frente al peligro y la oportunidad que tenemos de desarrollarnos frente al peligro. Siguiente, por favor. Y esta me encantó, descubrir que en alemán existen por lo menos 5 términos diferentes para referirse a crisis. Y vaya, el pueblo germánico vive en el norte de Europa y Europa Central desde hace 70.000 años aproximadamente, así que de crisis algunas cosas sabe, de partida la última glaciación. Decisión, resolución, fallo, crisis, determinación, problema, bretelle, apuro, borne, o sea, un punto de inflexión, pinza, aprieto, crisis. Bueno, las derivadas del greco-latino, crisis. Pero aquí vienen cosas interesantes. Complejidad, tropiezo. Y finalmente, esta es la que más me gustó a mí, que tiene que ver con la conocida observación astronómica de los pueblos germánicos, el punto del solsticio, momento crítico, y en matemáticas lo traducen como punto de inflexión. De ahí vende puntos. Es interesante porque se fijan como una cultura con una lengua enfrenta la misma situación con una variedad de términos. Me hace recordar a la cultura inuit, esquimal, que tiene numerosas palabras para referirse al color blanco, mientras que en nuestra lengua solo tenemos una. Lo que trato de decir es que distintas culturas, distintas lenguas, enfrentan la realidad conforme a esa programación neurolingüística. Así que la primera invitación que yo les hago a ustedes es entender que la crisis, como lo entiende nuestra cultura, es limitada y hay que abrirse a otras visiones que pueden resultar enriquecedoras y ayudarnos a resolver la problemática. La siguiente. La conclusión de la introducción es que la crisis es una parte natural, habitual de la evolución de las cosas. Ningún proceso fluye sin periodos de dificultad, de incluso caos y absoluta incertidumbre. Es parte de la ecuación, de la realidad, que el tiempo fluye, y en ese tiempo que fluye, los procesos van a sufrir cambios.
un filósofo griego decía que lo único que era permanente era el cambio. Y así es, doy fe de ello. Alguna vez fui tan joven como ustedes y he visto muchos cambios, no solo en mi aspecto, en mi conocimiento, en mi carrera, sino en el mundo completo. Si yo les contara los teléfonos que usábamos cuando yo era muchacho, se reirían bastante. La radio a pilas, qué sé yo, son recuerdos de una época que no es tan alejada históricamente, sin embargo este siglo XX y ahora este siglo XXI están avanzando a una velocidad creciente, yo diría exponencial. Bueno, volviendo a lo que nos convoca, y visto que ustedes van a ser líderes, emprendedores, responsables de la administración o la gestión de organizaciones, hay un concepto que en nuestra cultura nuevamente está más bien ausente, y es que parte de la programación o planificación estratégica de cualquier organización debe contener necesariamente una planificación estratégica específicamente para enfrentar distintos tipos de crisis. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uno calcula la matriz de riesgo de su propia organización y dispone para cada uno de sus escenarios una serie de acciones, de tal manera que cuando la situación específica se genere, ustedes tengan preparado un plan. Ahora, si no tienen preparado ningún plan, van a tener problemas. Aquí cito al famoso Sun Tzu Wu, el general que escribió El arte de la guerra hace unos 2500 años. En una parte, él dice, el general, se refiere al que comanda, al que dirige, que no planea su estrategia, la derrota es segura. El general que planea su estrategia, la derrota es segura. Yo me tardé un buen tiempo en entender por qué este prestigiado estratega decía algo que en apariencia es contradictorio. Hay que meterse en los conceptos de los chinos, en la parte más profunda de su pensar filosófico. Y tiene que ver con lo que ellos llaman el justo medio. De hecho, China quiere decir literalmente el pueblo del medio. Se refiere que entre no hacer nada y hacer una planificación perfecta, hay un punto, no necesariamente al centro, pero hay un punto intermedio que es el apropiado a la situación. La lectura que uno debería hacer de este texto es que si alguien no prepara nada, lo más probable es que le vaya muy mal y sea un desastre, pero que si se dedica solo a planificar y a planificar hasta el último detalle, va a generar una estructura rígida que cuando se enfrente a la realidad del problema, de la problemática, probablemente fracase por algo que vamos a ver a continuación. Es decir, cero programación, cero planificación, desastre. Demasiada planificación, hasta el último detalle, desastre. Y si yo tuviera que elegir, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros, entre tener un plan detallado en una matriz compleja hasta el último detalle, donde se para el doctor, cuántas veces va a examinar un paciente, etc. Esas planificaciones muy rígidas chocan contra la enorme varianza de la realidad, y si tú no tienes la capacidad y la flexibilidad de adaptarte a esos cambios, a esas diferencias con lo planificado, te vas a encontrar en una situación anímica, psicológica, de desventaja, porque te vas a sentir desorientado, te vas a sentir, ¿y ahora qué hago? Mientras cuando uno no tiene ningún plan
va a ser reactivo, pero algún curso de acción va a tomar. Pero volviendo al punto inicial, los responsables de las organizaciones tienen el deber de anticipar, prever situaciones de crisis. Voy a citar aquí a otro conocido de usted, Niccolo Maquiavelo, que en El Príncipe también habla de eso, y hace la comparación con un río. Dice que el príncipe sabio es aquel que dispone en los recodos del río gaviones de piedra para el evento que se produzca una crecida del río. Que si lo hace y no hay crecida del río, no pasa nada. Pero si no lo hace y el río crece, va a tener serios problemas. Se van a inundar sus tierras de cultivo, va a perder parte de sus súbditos, etc. Bien. Siguiente, por favor. Voy a contar un poco ahora de nuestra realidad específica, algunos números. Nosotros hasta septiembre del año 2019 teníamos, y éramos felices, 18 camas de unidades de cuidado intensivo, que es la cama de mayor complejidad que se puede instalar en una institución hospitalaria. Incluye la unidad de cuidado intensivo una serie de dispositivos que incluyen, por ejemplo, ventiladores mecánicos, máquinas de diálisis, máquinas de ultrafiltración, sistemas de monitoreo muy complejos y, por supuesto, personal altamente capacitado para atender a los pacientes más graves, con mayor severidad. Teníamos entonces también 18 unidades de cuidados intermedios que se diferencian fundamentalmente de la primera, en que allí habitualmente no se hace ventilación mecánica invasiva, es decir, ventilación mecánica con un tubo dentro de la tráquea, aunque ocasionalmente hacíamos ventilación mecánica no invasiva, es decir, con un ventilador, pero en vez de usar un tubo para la tráquea, se usa una mascarilla que se aplica directamente sobre la boca, la nariz o el completo el complejo maxilofacial, lo que llamamos máscara completa. Teníamos un total de 258 camas en el hospital, así que de esas 258, 36 correspondían a lo que llamamos unidad de pacientes críticos. Teníamos 20 cupos para ventilación mecánica y de ahí en pocos meses tuvimos que llegar a la situación actual en que tenemos 74 cupos de UCI, lo que representa un incremento del 411%, 110 ventiladores mecánicos, 550% de incremento, y nuestras camas totales aumentaron a 270. De tal manera que nosotros hablamos de, por una parte, una reconversión de las camas o complejización de las camas, y un porcentaje pequeño, 12 camas, son de expansión, son camas nuevas. Ahora, la parte que no les cuento aquí es que nuestro servicio de urgencia creció también de manera significativa. Y aquí está, hay que reconocerlo, aquellos factores que pueden determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nosotros recién en el año 2018 empezamos a operar el edificio nuevo adosado a la antigua estructura de la posta central. Este edificio denominado Torre Valeg, en honor al sacerdote cuya fundación colaboró en la financiación de este moderno edificio. Abandonamos el antiguo servicio de urgencia, pero estado disponible de tal manera que, invirtiendo un poco de tiempo y dinero, en pocas semanas, yo diría que no más de 3 semanas, lo rehabilitamos, lo reinauguramos, y eso nos salvó la vida porque disponibilizamos 12 camas de cuidado intensivo ahí y un número importante, no recuerdo la cifra en este minuto, pero fácil,
unos 30 posiciones para recibir enfermos no críticos y también para atender a la demanda de pacientes respiratorios, la mayor parte de los cuales son COVID. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué teníamos algunas ventajas sobre hospitales o clínicas tradicionales? Bueno, la Posta Central tiene una cultura y una experiencia organizacional previa. Nuestro eje de negocio siempre ha sido el manejo de emergencias. Y desde hace 8 años tenemos un plan de enfrentamiento de desastres y víctimas múltiples. La verdad es que partimos por diseñarlo, lo practicamos en maquetas, lo practicamos en un simulacro en una ocasión, pero la verdad es que considerábamos víctimas múltiples 10, 20, y nos parecía un número grande. Bueno, frente a la realidad de esta pandemia, cualquier estimación se quedaba corta, era insuficiente, y la verdad es que nosotros mismos hemos estado sorprendidos del número de pacientes que hemos podido acoger y atender en forma continua 24/7 sin colapsar hasta hoy. ¿Qué otra ventaja teníamos? La mayor parte de nuestros líderes clínicos, tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos, son formados dentro de la institución y en colaboración con universidades como una que no es la San Sebastián. Y esperamos que eso cambie. Esta camada de jóvenes, muchos de ellos ya tienen 8 o 10 años de experiencia clínica, que para efectos prácticos nosotros llamamos de combate, porque por la naturaleza de la prestación de servicios que nosotros hacemos, es bien habitual que nos referamos a términos como combate, la trinchera, etc. Hacemos un símil con el mundo de lo militar, porque el trabajo normal de la Posta Central es bastante intenso. La identificación con la tradición y la trayectoria histórica de la institución son muy marcadas en nuestro personal. O sea, la gente que trabaja aquí se identifica fuertemente con su institución. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, en forma absolutamente espontánea, muchos médicos y enfermeras que vivían relativamente cercanas a la institución, por iniciativa propia, se vinieron al hospital a colaborar. Cuando vimos que la situación de Santiago no era tan catastrófica, los trabajadores se organizaron y partieron, en muchos de ellos en sus propios vehículos, a ayudar a localidades cercanas que no tenían tanto recurso médico y sanitario disponible. De esa forma se reacciona frente a los desastres en la institución. Hay una disposición anímica muy potente. Y finalmente, yo aquí no dejo de señalarlo, lo que consideramos el prestigio o el peso de la marca. La Posta Central, con 108 años de ejercicio público, ya está instalado en el inconsciente colectivo del país. Tenemos mucha gente que viene de provincias, de regiones, a atenderse a la Posta Central, y en relación a la pandemia nos sorprendió mucho. Mucha gente que tenía por previsión ISAPRE o simplemente deseaban pagar su hospitalización, concurrían a solicitar atención sanitaria acá, y para nosotros era muy frustrante decirles que no podíamos atenderlo, porque nuestra prioridad número 1 son los beneficiarios del servicio. Y era tragicómico, porque un señor, recuerdo, que disponía de gran cantidad de recursos económicos,
demandaba, exigía que se le atendiera acá, y el director le dice, mire, si usted fuera una persona en situación de calle, lo podríamos admitir de inmediato, pero había cuenta que usted es ISAPRE, no lo podemos recibir. Siguiente, por favor. Bueno, claramente en esta situación, toda la organización tiene que tener un switch. La esencia de este cambio es pasar del modo de operación normal, activar el switch y pasar al modo de emergencia o de crisis. Y eso significa que toda la cultura, toda la estructura organizacional tiene que comprender que abandonan su área de confort, abandonan los procesos fluidos, continuos, bien establecidos, predecibles, fluctuantes dentro de cierto rango de normalidad, y van a cambiar, van a saltar de manera cuántica a una situación de bastante caos, desorden, incertidumbre intensa, y hago yo el símil, se pasa de navegar de un río normal a una serie de ríos cuyo fin se desconoce, y puede incluir el absoluto desastre. Es decir, uno no debe pensar que porque planificó, porque tiene un plan de enfrentamiento de desastres, víctimas múltiples o lo que sea que hace su empresa, su organización, no cabe la posibilidad de la derrota. Y esa cuestión es, yo creo que anímica y psicológicamente muy importante que lo asuman. Ustedes que van a ser líderes tienen que considerar que eso es posible y no sentirse inhibidos por ello, ¿ya? De hecho, la vida es tan peligrosa que todos terminamos por morir, así que la verdad es que cualquier situación de emergencia, de desastre, de crisis, puede incluir incluso el riesgo vital, y eso hay que saberlo. En este punto quiero citar a una película que me encanta, que se llama El Puente de los Espías, donde es descubierto y condenado a muerte un coronel de los servicios de inteligencia soviéticos que operaba bajo el nombre de Rudolf Abel. Su abogado, que lo veía que era absolutamente frío y que parecía no inmutarse por nada, en algún minuto le hace esta observación. Le dice, oye, ¿y tú no te angustias, no te preocupas, no sufres? Y el tipo lo mira muy tranquilo y le dice, ¿hacer eso ayudaría en algo? Lo repite como 3 veces en la película, y a mí se me quedó muy fuertemente grabado y me ha sido muy útil en este periodo, porque la angustia, el temor, la aprensión no ayudan en nada, por el contrario, entorpecen las decisiones y las acciones. Para ponerlo en términos neurofisiológicos, claramente en una situación de crisis uno debe hacer primar el pensamiento. Una selva montañosa, una tierra sin igual, una cosa. Gracias por el intermedio musical. Decía yo que en circunstancias de crisis debe primar la reflexión, el pensamiento racional, o sea, la corteza frontal, sobre las reacciones emotivas, emocionales, que son habitualmente disparadas desde el tronco cerebral en una estructura que se llama amígdala. Mantener la cabeza fría es muy importante en una crisis. Siguiente, por favor. Bueno, como toda estructura, organización, empresa, uno va a enfrentar en este nuevo modo de operación nuevas necesidades, partiendo por recursos humanos. Ustedes vieron que nosotros complejizamos nuestras camas y las expandimos.
Eso significa que había que obtener recursos humanos calificados porque ¿qué sacábamos con tener 110 ventiladores si no habían personas que supieran operarlos? Y ahí es donde empieza la parte que uno no puede planear, ¿no? Empieza la parte donde uno tiene que improvisar y va a improvisar racionalmente. ¿Qué hicimos nosotros? Recurrir a cuánta base de datos de profesionales existía, Superintendencia de Salud, las redes sociales, los amigotes, lo que sea. Fuimos descubriendo nichos donde conseguir recursos calificados. Por ejemplo, en la Seremi de Santiago hay una sección que está destinado a la alocación de profesionales sanitarios inmigrantes. Como la emergencia sanitaria da una serie de herramientas administrativas para poder incorporarlos sin todo el proceso habitual, normal de reválida, nosotros rápidamente reclutamos a muchos médicos, enfermeras, terapistas respiratorios que venían a buscar una oportunidad laboral en Chile. Y por supuesto, los incorporamos y rápidamente nos formamos una opinión de cuán competentes son. No ha sido difícil y por supuesto que nos quedamos con los competentes y a los que no lo son tanto les comunicamos que tienen la gran oportunidad de buscar espacios de desarrollo personal en otros ámbitos clínicos porque su perfil no encaja con la naturaleza más íntima de esta institución. Eso es un eufemismo para decirles que se vayan. ¿A qué recurrimos para conquistarlo? Bueno, el peso de la marca, el saber que van a estar en el ojo del huracán, en que curricularmente se van a llevar algo que es valioso, que es una experiencia. No es lo mismo trabajar en la posta central que trabajar en el hospital XX de qué sé yo qué región. Tampoco tiene el mismo prestigio que trabajar en ciertas clínicas. Indudablemente el peso de la marca, el prestigio de la institución es atractiva para la gente. Además, se encuentran con un ambiente que nosotros preparamos ex profeso de acogida, de acompañamiento. O sea, aquí nosotros sabíamos que estos nuevos reclutas eran súper importantes, que no había espacio para no tratarlos sino muy bien. Y eso ha sido muy positivo, ha generado un círculo virtuoso porque en pocas semanas se sueltan, adquieren, desarrollan sus mayores competencias y a su vez empiezan a ser monitores, a ser acompañantes de los que van llegando, porque yo ya perdí la cuenta de cuánta gente hemos contratado, pero es un porcentaje muy, muy importante. Ahora bien, recursos físicos, tecnológicos, los insumos, la farmacia y todo lo que hace funcionar un hospital, por supuesto que ninguna estimación pre-crisis se acercó siquiera a la realidad de lo que hemos enfrentado. Y esto no solo a nivel institucional, sino que a nivel país. Hay medicamentos, drogas que eran importantes que se agotaron a nivel local, nacional e incluso a nivel internacional. ¿Qué se hace frente a eso? Improvisar. Siempre hay alternativas. Por ejemplo, el Propofol. Propofol es un anestésico de acción corta que es excelente. Se acabó. Se acabó no solo en Chile, probablemente en buena parte del planeta. Porque de gastar, digamos, 100 ampollas mensuales pasamos a gastar 5.000 ampollas. Era inevitable que se produjera un quiebre de stock. Pues teníamos que buscar alternativas. Y las hemos ido encontrando. No es lo óptimo, pero la opción alternativa era dejar a nuestros pacientes sin la debida y propia atención.
recursos físicos, tecnológicos. En eso nosotros hemos sido bastante afortunados porque cuando hicimos el cambio del antiguo servicio de urgencia a la nueva Torre Valej, ese proceso incorporó dispositivos ventilatorios, monitores, bombas de infusión y una serie de elementos críticos nuevos. Y los que teníamos antiguos quedaron en stand-by. Algunos habían cumplido su vida útil, pero seguían operando. Así que echamos guante a cuánto recurso estuviera disponible y los empezamos a probar y afortunadamente la mayoría de ellos ha funcionado bien. Por supuesto que tienen un mayor porcentaje de fallos, pero la mayor parte del tiempo están disponibles y en uso. También hay que decirlo, el Ministerio de Salud había cuenta de la posición central, de la posta central no solo geográficamente, sino que en el colectivo, en el imaginario nacional, nos ha facilitado las cosas y en general todos nuestros requerimientos han sido satisfechos con prontitud. Pero de nuevo pasa por la conducción de la institución, el liderazgo de la institución, en que uno debe ir y golpear todas las puertas que haya que golpear. Y ahí nos hemos llevado sorpresas muy gratas, como es la colaboración de la empresa privada. La cantidad de donaciones y ofertas de ayuda desde la empresa privada ha sido muy potente. Muy potente. Se nos ha dado crédito, y estoy hablando de crédito financiero, de manera muy blanda, etc. De pronto hemos tenido incluso problemas con la incorporación de estas donaciones, porque hay empresas que quieren hacer donaciones en dinero libre, cash, y eso es bastante complejo para una institución pública. Nosotros preferimos donaciones de cosas concretas, así que lo que hacemos es entregarle una lista de insumos o dispositivos que nos serían útiles y ellos la valoran y nos entregan el dispositivo en forma concreta. Quiero detenerme un poco también respecto a qué pasa con los procesos. Los procesos habituales, los flujos habituales, se transforman completamente y hay que adaptarse a estos cambios, a estas nuevas necesidades. ¿Cómo? Miren, lo único que pueden hacer y que realmente funciona es sentar a los líderes de las distintas unidades, por ejemplo, urgencia, unidad de paciente crítico, servicio de traumatología, cirugía, dental, poner a las jefaturas en torno a una mesa y a discutir las medidas que les parecen más racionales, más sensatas. Y una vez que se llega a un consenso, que tiene que ser rápido, no hay espacio para asambleísmo durante una crisis, probar y sobre la marcha ir ensayando. La verdad es que a nosotros nos ha ido bastante bien y en general los procesos que hemos diseñado han requerido, por supuesto, correcciones, enmiendas, pero ninguno ha tenido que ser desarmado completamente. Tienen que tener confianza en que si ustedes conocen su organización y conocen su negocio, van a tomar decisiones bastante ajustadas a las necesidades. De allí que hay que sentirse seguros y usar la inteligencia que, no me cabe duda, todos ustedes tienen. No se titubea, o sea, hay que tomar decisiones, porque no tomar decisiones es la peor situación posible. Sorry, pero se me requería. Hay un aspecto del que no se habla mucho y que nuevamente tiene que ver con estas dos palabras, seguridad e inteligencia. No solo se refiere a la seguridad de cada uno de nosotros como individuos
seguros de nuestras competencias y nuestra inteligencia también se refiere a la seguridad de la organización y a la inteligencia dentro de la organización. Seguridad significa proteger, cautelar aquellos áreas o procesos o dispositivos que son críticos para la operación exitosa del hospital. Por ejemplo, los ventiladores. Nosotros tenemos un dispositivo que los acopia, los distribuye, los traza. O sea, aquí ningún ventilador anda perdido. Todo ventilador se sabe dónde está y qué está haciendo. Y en cuanto a la inteligencia, tiene que ver con saber detectar cualquier potencial riesgo interno o externo, porque aunque ustedes no lo crean, en una organización donde hay más de 2.000 personas y que está inmersa en un contexto social, político, económico, existen amenazas y lo mejor que uno puede hacer es detectarlas a tiempo para tomar las providencias necesarias y evitar un desastre. La financiación, en el caso de una institución estatal, fluye básicamente desde el Ministerio de Salud y a su vez esto viene desde Hacienda. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de levantar las necesidades, de convencer a la autoridad y finalmente a Hacienda de que nuestros requerimientos de financiación son reales y están justificados. Ahora, si ustedes no me delatan, yo les cuento algo que aprendí en España, en una de mis pasantías en el extranjero. Los médicos la tenemos fácil cuando queremos obtener recursos. Es cuestión, me decía un economista español, de llenar la mesa de sangre. Bueno, uno dice, mira, si no se compra tal equipo, estimamos que van a morir tantas personas. Y como eso va a salir en los medios, curiosamente funciona bastante bien. Ya sé que puede sonar un poco duro, pero no olvidemos que lo que estamos tratando de rescatar son las vidas de personas. Entonces, un poco de coerción en aquellos que cuidan la billetera fiscal en circunstancias extraordinarias como esta, yo creo que se justifica. ¿Me das la siguiente, por favor? En la introducción, la profesora Evelyn lo mencionó. Todo este cambiar de una situación de operación normal a una situación de operación en crisis conlleva necesariamente un proceso de gestión de cambio. No sé si todos lo conocen, pero hay un ingeniero alemán que trabaja para Volkswagen, de apellido Krüger, que ha estado encargado de varios procesos de gestión de cambio dentro de Volkswagen. Y él describió lo que se conoce como iceberg de Krüger. Él dice que menos del 10% de los participantes en la organización muestran su disposición al cambio. Hay opositores abiertos, hay opositores encubiertos, hay partidarios abiertos y partidarios potenciales. Los complejos, los difíciles aquí son los opositores encubiertos, son aquellos que le dicen al gerente o al jefe, sí, por supuesto, pero después vienen y a escondidas hacen lo que les da la buena gana o entorpecen el proceso. Los opositores abiertos no son un verdadero problema porque manifiestan abiertamente su oposición al cambio y de esa forma es posible argumentar con ellos y convencerlos. O si eso no funciona, usar el legítimo poder que tiene la organización para encauzarlos hacia las conductas correctas y en el peor evento marginarlos. De hecho, en nuestra experiencia, muchos de ellos se automarginaron, inventaron excusas, pretextos, y nosotros la verdad es que hacemos la vista gorda porque es mejor que no estén aquí entorpeciendo la labor
a que permanezcan acá a desgano y sin ninguna intención de colaboración. Me quiero detener mucho más en el grupo de opositores encubiertos. En vulgar chileno, los que atornillan al revés. ¿Cómo identificarlo? Fácil. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buen fruto. Tú empiezas a observar las distintas unidades cómo operan y empiezas a detectar rápidamente que unas funcionan mejor que otras. Y tú pones tu foco en aquellas que no funcionan e empiezas a hacer la investigación interna y te dicen, no, lo que pasa es que aquí la enfermera coordinadora permanentemente está insatisfecha con esto y aquello y cierra cama y se demora, y los procesos de trasladar un paciente que en otra unidad demora 2 horas, aquí demoran 4, etcétera, etcétera. O sea, por sus frutos los conoceréis. Y nuevamente este grupo de personas se les debe persuadir, disuadir y eventualmente usar las herramientas de poder que legítimamente uno puede ejercer para enrolarlos en lo que corresponde hacer o eventualmente disponer de ellos a otras funciones que en general se toma como un castigo. Así que normalmente basta una conversación franca, abierta y sincera y se corrigen las conductas. Los partidarios potenciales, muy propios de nuestra cultura, son aquellos que observan y ven para dónde va a ir el péndulo. Pero cuando uno como gestor logra imponer una senda, un camino, una visión, se suman rápidamente y conforme se van dando los resultados, se ponen contentos, se sienten satisfechos y se sienten parte del éxito. Lo que alguna vez un famoso entrenador de fútbol dijo, se suben al carro de la victoria. Todo esto es parte de la naturaleza humana y hay que tomarlo con altura de miras. Ahora, revisando este asunto, me encontré con que el iceberg de Krieger tiene un símil con un iceberg que dice referencia a la estructura de la mente humana, donde lo que está sobre la superficie del agua es lo que tenemos, lo que sabemos consciente. Después viene un aspecto subconsciente, al inconsciente y finalmente al inconsciente profundo. Y esto hay que tenerlo claro porque cuando uno interactúa con seres humanos, tiene que ver con qué parte está interactuando. Porque alguien, por ejemplo, es un opositor encubierto, pertinaz, y montones de veces tiene que ver con aspectos de su estructura mental, de su psicología personal, que él mismo desconoce. Entonces hay que poner mucha atención y descubrirlo. Cuando uno lo descubre, es notable el cambio que puede ocurrir en esa persona. Por ejemplo, recuerdo una enfermera que encontraba todo malo y a todo se oponía y andaba malhumorada todo el día, hasta que nos dimos cuenta que lo que ella busca es reconocimiento. Y le dimos una jefatura y lo empezó a hacer estupendamente bien. Un colega también, era complejo porque había pasado por varias unidades y siempre era muy crítico. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer cargo de estas 12 camas y esto es tu responsabilidad y vas a tener que dar cuenta de estos 12 pacientes permanentemente. Y se transformó. Y hoy día es uno de los que tiene mejores rendimientos dentro de las distintas unidades, porque al sentirse considerado, valorado, se dedica un tiempo impresionante a ver los pacientes, a cuidar de ellos, al punto que yo he tenido que darle órdenes de ir a descansar, porque me temo que si llegara a fatigar, perderíamos un elemento muy valioso. Lo ha dicho mucha gente, muchos autores,
nuevamente cito a Albert Einstein, él decía que la única forma de enseñar era con el ejemplo. Así que uno debe predicar y también practicar. Yo llego todos los días a las 7:30 de la mañana, paso visita antes del cambio de turno, que es a las 8, y posteriormente me voy, no sé, 8 o 9 de la noche, vengo sábado, domingo, sin paga extra, y es porque uno debe predicar con el ejemplo, ¿ya? Lo mismo pasa con nuestro director, que llega todos los días a las 7:30 y nos vamos juntos 8:30, 9, y si es necesario venir los fines de semana, venimos, aunque sea a palmotear una espalda, a resolver problemas, porque créanme que en una situación de crisis lo que sobran son problemas. Así que es muy importante que las personas que dependan de ustedes los vean arremangarse las manos y ensuciarse las manitos con barro, porque eso es muy motivador para cualquiera. ¿Me das la siguiente? Esto es muy importante, ¿eh? La forma de conducción de la organización, cuando estás en modo normal, tiene que cambiar a este modo de alta incertidumbre, de procesos, llamamos perversos, porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Y el que era el antiguo director, gerente, CEO, no necesariamente el mejor hombre para la pega. Puede serlo, pero puede no serlo. Es súper importante que la organización sepa encontrar el líder. ¿Y quién es el líder? Fácil, al que los demás siguen, ¿ya? Un líder se mide porque es capaz de generar una adhesión en forma espontánea, por su carisma, por su capacidad de mando, por lo que sea. Las instituciones militares tienen designado a estos líderes antes de una situación de crisis, y puede ser sorprendentemente una persona con un rango militar no muy alto, pero si se desempeña bien en periodos de crisis, en simulacros de crisis, va a ocupar esa posición y va a tener el mando. En las organizaciones civiles, lo más probable que, si ustedes conocen bien su organización, sepan quiénes son los más apropiados para tomar el liderazgo. A este respecto les quiero contar una breve historia de piratas. En la época del apogeo de la piratería en el Caribe, un barco inglés fue asaltado y robado y asesinado a muchos de sus oficiales. Uno de los que se salvó fue el médico, porque los piratas consideraban que tener un médico a bordo era definitivamente un beneficio. Pero el doctor se negaba incluso a comer, porque detestaba a los piratas, habían asesinado a parte de la tripulación de su barco, y estaba con grillete en un rincón del barco, mientras los piratas decidían qué hacer con él. Y ocurrió que el capitán del barco pirata, que ustedes deben saber era elegido por la tripulación, murió producto de las heridas que había recibido en el combate. Y los piratas se quedaron sin capitán. Así que hicieron una elección y decidieron que fuera el capitán el secuestrado médico. Así que le fueron a decir que su opción era ser capitán o morir. Así que el doctor, demostrando buen juicio, decidió ser pirata y capitán de piratas. Pero puso dos condiciones. La primera, que por favor no dijeran tantas groserías porque él era un caballero británico. Y la segunda, que los días domingos concurrieran a un servicio religioso que iban a organizar a bordo del barco. Final de la historia, fue uno de los 5 piratas más famosos de la época de oro de los piratas en el Caribe. Así que el líder puede ser la persona menos esperada dentro de la organización. Solo hay que saber encontrarlo. Finalmente, una reflexión sobre grandes líderes de la historia. Todos muestran determinación
intensa, no titubean, están claros respecto a sus objetivos y están comprometidos hasta dar la vida si fuera necesario. Espero que en ninguna de vuestras organizaciones se vean enfrentados a esa situación, pero el compromiso debe ser intenso. Uno tiene que estar dispuesto a gastar mucho tiempo, mucha energía, a exponerse en la consecución de los objetivos de la organización, de la empresa. Siguiente. Hemos estado muy centrados en hablar de lo que existe al interior de la organización, cómo se reestructura, cómo se replantea. Pero no hay que olvidar que toda organización existe en un contexto que es social, político, económico, comunicacional, legal, etc. Todos estos aspectos deben ser considerados, sopesados, por ejemplo, con un simple análisis tipo FODA, pero la idea es obtener recursos que adecuadamente utilizados sirvan al propósito, a la misión de la organización. Por ejemplo, en el caso de la posta central, lo comunicacional ha sido fundamental. Tenemos un equipo de comunicaciones súper potente que está permanentemente rastreando las redes sociales, la prensa, y ante cualquier situación que consideramos amenaza, tomamos las acciones necesarias para apagar ese incendio. Mantenemos una muy buena relación con la prensa, les mostramos nuestro trabajo, cuando nos piden favores, pequeños favores, porque son seres humanos que tienen familiares también, se los concedemos y así vamos construyendo una red de colaboración que es súper importante en mantener una buena imagen de la institución. ¿Me das la siguiente? Para ir cerrando, miren ustedes estos números. Hasta el 30 de mayo, porque los de junio aún no los tenemos, ¿ya? Nosotros hacemos el recuento por cada mes. En marzo tuvimos 46 atenciones por enfermedad COVID-19. COVID-19 se llama la enfermedad. El virus que la provoca se llama SARS-CoV-2. Bueno, tuvimos 46 atenciones por COVID-19, con 13 hospitalizados, lo que representa el 28,3%. En abril, fíjense el brinco, 417 atenciones COVID-19, con una disminución de la proporción de hospitalizados, pero aún el número total incrementó significativamente, aumentó a 83. En mayo, que es cuando empezó verdaderamente la ola, 530 atenciones COVID, el 66,4% fue hospitalizado, 352 pacientes. Nótese que nuestra capacidad son 270 camas, o sea, claramente hospitalizamos más pacientes que camas. Eso significa que la estancia media de estos pacientes tenía que necesariamente ser inferior a un mes. Que para la mayoría de las enfermedades es un tiempo más que suficiente, pero para esta enfermedad, tener menos de un mes un paciente hospitalizado es un logro. Respecto a factores de riesgo, en nuestra casuística predominan los hombres casi con un 60% y la mayoría se encuentra sobre los 59 años. Como factor de riesgo adicional, por lejos, el sobrepeso, en particular la obesidad. Nuestros pacientes más graves, todos son obesos. En total, hemos atendido 987 pacientes con 448 hospitalizaciones, y de nuestros pacientes, que ninguno que ingresa es leve, todos son pacientes considerados de más que moderada severidad hasta extraordinariamente graves. La tasa de sobrevida es de un poco más del 80%. Esperamos mejorarla más porque obviamente hicimos una curva de aprendizaje. Y en el transcurso del tiempo ha ido apareciendo evidencia que nos permite tratar mejor a los pacientes. De todas maneras, debo recalcar que
estos pacientes, si no hubiesen recibido terapia, tratamiento médico apropiado en las condiciones que hemos descrito de cuidado intensivo, la tasa de sobrevida esperada es 0. O sea, estos pacientes sin hospitalización habrían muerto todos. La siguiente. Tras este primer periodo, ¿qué hemos ganado? Uno empieza a decir, bueno, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué hemos ganado? ¿Se justificó toda la inversión que hicimos, todo el esfuerzo? Bueno, yo parto por decir que de los hospitalizados hemos devuelto a su casa en buenas condiciones o bastante buenas condiciones a 359 personas. Eso es un número grande. Eso es un avión jumbo lleno de pasajeros. Así que a mí me hace muy feliz saber que esas 359 personas están de vuelta en sus casas y de no haber pasado por la institución, muy probablemente habrían fallecido todos. ¿Qué ganamos nosotros a título institucional? Experiencia clínica de primer nivel, o sea, hoy día todos los médicos, todas las enfermeras, todos los kinesiólogos han adquirido una experiencia clínica sin precedentes en nuestra historia. La convicción, la identidad, el peso de la marca, el reconocimiento social ha sido muy, muy importante. También nos obligó a crecer en otros sentidos. Por ejemplo, hemos tenido que desarrollar para llevar toda la casuística y empezar a investigar qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Tenemos un departamento científico y de investigación que me corresponde el honor de coordinar, en el cual cuento con 4 doctores, no médicos, doctores, varios diplomados, magíster, y también se ha instalado fuertemente la idea de que debemos reiniciar la formación de especialistas médicos emergencistas y subespecialistas intensivistas en el curso del año, porque no queremos que la próxima pandemia o la próxima crisis nos pille desvalidos. Y también hemos heredado mucha infraestructura y recursos que nos transformarán en oferentes de camas críticas para el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Chile partió con una proporción de camas de intensivo bastante bajo en el concierto de lo que es la OCDE. Y después de esta crisis vamos a quedar, yo diría, en un nivel razonable, de tal manera que el país va a estar mejor preparado para enfrentar cualquier otra catástrofe de las que no estamos exentos. Creo que eso es todo. ¿O queda alguna? No, ahí está. Ahí está. Bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí. Y tenemos por aquí una pregunta de Gustavo que dice: profesor, en Internet se encuentra información que aumenta la incertidumbre acerca del COVID. El mismo actuar del presidente Trump, por ejemplo, que llenó un estadio donde muchos no estaban con mascarilla para informar que disminuirían el test PCR para tener menos positivos. También que el test es una espada de doble filo, es decir, que no siempre es efectivo o que no sirve. Bueno, ahí habría que hablar de falsos positivos, falsos negativos. ¿Recomendaría alguna página web donde podamos obtener información más cercana a lo científico y comprobado sin mayor especulación? Muchas gracias. Bien, la verdad es que como esto a todos los países los ha sorprendido, la forma de reaccionar es muy dispar, ¿ya? Desde el ocultamiento y la negación inicial que ocurrió, distintos países han tenido distintas estrategias, algunas bastante duras, como por ejemplo decir, ok, esto es tan abrumador que lo mejor que podemos hacer es dejar que pase y que haya selección natural, porque no hay forma que adaptemos nuestro dispositivo sanitario a la magnitud o el número de pacientes críticos que se va a generar. Entonces vamos a centrarnos en rescatar estos grupos que son prioritarios, mujeres
jóvenes con hijos, mujeres jóvenes en edad fértiles, hombres en edad productiva, etc. En algunas partes se ponía límite a la edad de ingreso, pero eso varía muy localmente porque en Chile, en nuestra realidad, eso lo hemos tenido que hacer poco. Nosotros hemos tenido pacientes hasta de 105 años. ¿Por qué? Porque afortunadamente nunca estuvimos en una situación de colapso absoluto. Sí se hizo limitación del esfuerzo terapéutico en muchos casos a requerimiento de la familia, porque se trataba de personas ancianas con deterioros cognitivos importantes, total dependencia, y que de cualquier forma tenían un pronóstico muy reservado. Entonces las mismas familias nos decían, por favor, no le metan un ventilador y asístanlo de otra forma, y eso siempre es posible. En cuanto a los test, el problema con el test de RT-PCR es que es bastante sensible y es muy específico. O sea, la posibilidad que falsos positivos es muy baja. Pero sin embargo, la posibilidad que de falsos negativos es alta y varía en el tiempo, ¿ya? Mientras más precoz es la infección, mayor es el riesgo de un falso negativo. Pero incluso los pacientes que ya son sintomáticos, que ya tienen clínica clara y un escáner claro de COVID-19, el test puede resultar negativo. Entonces, esto después de toda batalla siempre aparece en general. Es muy fácil opinar sobre lo que no se sabe. La verdad es que el test de PCR no es la panacea, no es la quimera, pero es lo mejor que tenemos. Y es lo que hay que usar, lo mejor que tenemos. No es infalible, pero es lo que tenemos y es lo que está funcionando bien. Es inevitable que anden por ahí personas que son portadores del virus y con asintomático y con PCR negativa. Si uno quisiera evitar la diseminación del virus, tendría que, como alguien acuñó el término, hibernar al país, congelarlo. Hay un solo pequeño problema, el desastre macroeconómico y socioeconómico que eso produce. Por cada punto de menor crecimiento del Producto Interno Bruto del país, se estima que mueren 40.000 personas. De tal manera que si el Banco Central, no yo, dice que la caída del Producto Interno Bruto se va a situar en torno a 7.5%, es cuestión de multiplicar, numerizar, que van a morir miles de personas por el tema económico más que por el virus. De tal manera que hay que balancear muy bien los aspectos macroeconómicos con la situación sanitaria. Y ninguna decisión es fácil. Y encontrar que está todo malo es muy fácil. Así es. Bien, tengo, bueno, Tomás le dice, no es pregunta ni nada, pero gracias por estar en primera línea y estar ahí dando de su parte, de su esfuerzo. Gracias, doctor. Espero que tenga un buen día y que llegue bien a su hogar para estar con su familia. Gracias, Tomás. Daniela levantó la mano, debe tener una pregunta, y también Víctor nos hace una pregunta que dice, ¿cómo se ve el panorama hoy en día de la posta central en cuanto a planificación? ¿Han realizado una proyección de pacientes para los próximos meses? Cuando parte de mi charla yo dije que enfrentamos escenarios de gran incertidumbre, entonces mirando las cifras que nosotros tenemos, el rango, si uno quiere tener un intervalo de confianza de 0,95, el rango es tan grande que uno dice esto no tiene ningún sentido. De tal manera que lo que nosotros hacemos es prepararnos para el peor escenario posible. El peor escenario posible es que colapsáramos. Pero yo lo dije en una entrevista en La Tercera, yo no soy de los que se rinden.
Si tengo que ventilar pacientes en el servicio de urgencia, los vamos a ventilar en el servicio de urgencia. En el patio de ambulancia tengo 16 tomas de oxígeno, voy a instalar una carpa allí, voy a asistir con oxigenoterapia o ventilación mecánica a 16 pacientes más. Y se provocó mucho impacto que dije, y finalmente si me tengo que tomar la calle Curicó y poner un hospital de campaña allí, lo voy a hacer. O sea, porque si hay algo que nosotros no tenemos contemplado aquí es capitular. Haremos lo que tengamos que hacer. Bien, muchas gracias. Daniela, ¿tienes una pregunta? Sí, mi pregunta al doctor era, ¿cómo es la comunicación entre hospitales? Se ha dado mucho que hospitales como El Pino, San José han tenido gente esperando muchas horas en ambulancia a pacientes y lo mismo que usted decía ahora, si tiene que ventilar pacientes en el patio de ambulancia o donde sea, lo va a hacer. Pero ¿qué pasa ahí con todos los recursos que vemos que se han invertido en lugares como el espacio riesgo o que frente al estado de catástrofe en el que está el país se puede disponer de camas en clínicas privadas? Entonces se genera como una confusión en nosotros, o sea, al menos en mí y quizás en mucha gente que dice, pero si hay tantas camas, ¿por qué los hospitales tienen a la gente esperando tantas horas arriba de una ambulancia? Entonces, ¿cómo se coordinan ustedes y cómo es la comunicación entre cada centro de urgencia? Ok, existe a nivel ministerial una unidad de gestión central de camas que monitoriza en tiempo real todos los hospitales y todas las clínicas ahora, ¿ya? Y según necesidad distribuye los pacientes. Ahora, siempre hay realidades locales y fallos en la comunicación. Esta unidad se instaló hace poco más de un mes y por supuesto que todavía no es completamente operativa. También la información desde los hospitales no necesariamente fluye bien hacia esta unidad de gestión centralizada de camas. Por eso nosotros creamos una unidad de gestión de camas que se dedica nada más que a eso. Entonces, nuestra unidad de gestión de camas se comunica con esta central y le hace los requerimientos directamente a ella. Ahora, a mí no me gusta opinar de las realidades de otros hospitales que no conozco y que no sé qué circunstancias enfrentan. La verdad es que el único hospital, aparte de la puesta central, que yo he visitado fue el San José, que ha estado mucho en el punto caliente. Mi personal impresión es que a ellos les jugó en contra el ser más bien un hospital clínico más que un hospital de emergencia como el nuestro. Entonces, su capacidad de expandirse y sobre todo transformarse era más compleja, más difícil, porque tenía que superar muchos obstáculos de la cultura organizacional. Cuando hablábamos recién, ¿cierto?, de los opositores encubiertos y los opositores abiertos, estoy seguro que la proporción de aquellos en este hospital es muy distinta al de la puesta central. Respecto al espacio riesgo, el espacio riesgo fue concebido para atender una cantidad masiva de pacientes, pero todavía yo diría que está recién en organización y ejecución, porque del total de camas deben estar habilitadas alrededor del 12,5% de las camas, y son camas de baja complejidad. Personalmente, me gustó mucho más la iniciativa del país en Centroamérica, El Salvador, que simplemente dijo, no vamos a hacer hospitales de campaña, no vamos a hacer expansiones, y instalaron en San Salvador un hospital de 1.000 camas de cuidados intensivos, y están en eso, pero eso conllevó una decisión política que escapa a los recursos y posibilidades de estos servidores. Bien, doctor, hay otra pregunta que dice,
¿por qué no salir de una vez? Una mortalidad máxima de 5% y todo de vuelta a la normalidad. Es decir, un delta de costo de 2% de vidas. Beneficio, el país vuelve a la normalidad. Si neteamos el 2% con la pérdida de muertes por caída del PIB, ¿puede que sea conveniente? Esa es una decisión que tiene una arista política y una arista de tipo ética. Corresponde a las autoridades de los países tomar esas decisiones. Ahora, si tú me preguntas una opinión personal, había cuenta nuestra situación, nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Yo creo que lo que se ha hecho en Chile que es enfrentar la pandemia con el mejor esfuerzo sanitario posible, creo que es lo que se ajusta a nuestra idiosincrasia. Porque, les cuento una cosa personal, yo estuve casado con una rusa. Para los rusos, enfrentar una situación como esta es, ok, vamos a hacerlo lo mejor posible y los que han de morir y a ellos no les impacta. ¿Por qué? Porque pasaron por la guerra mundial, porque pasaron por la revolución bolchevique, porque han pasado por unas situaciones increíbles, llevan más de 1000 años involucrados en conflictos, entonces ellos tienen una visión distinta. Yo diría que hay muchos países donde esa cuestión políticamente es viable. En nuestro medio yo creo que no era viable. Bien, doctor, gracias. Preguntan también, ¿recomendaría algún sitio web donde podamos informarnos de la mejor forma? Sí, a mí me gustan en lo personal el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, tiene versión en castellano, y la Universidad Johns Hopkins. Pero hay varias otras universidades, también está en los ingleses, el NIH, la Universidad de Oxford. Hay hartos sitios muy serios y con información en tiempo real, y la mayoría de ellas están disponibles en inglés y otras lenguas, incluido por supuesto el castellano. Sí, de hecho la Universidad Johns Hopkins tiene una de las escuelas de epidemiología más importantes y de avanzada del mundo. Si mi memoria no me falla, Johns Hopkins University fue la primera universidad con una escuela de epidemiología dentro de una escuela de medicina. Y como dijo el doctor Alejandro, ellos tienen una página que se actualiza a diario, constantemente. Entonces ustedes allí pueden ver la parte de las estadísticas, la parte de información de último momento. La página de la Organización Mundial de la Salud también tiene estos reportes en distintos idiomas. Y la otra página que también yo les recomiendo desde el punto de vista epidemiológico, es decir, del control y el seguimiento de la enfermedad, es la de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el NIH, National Institute También, of Health. también. Que ellos Absolutamente también, de acuerdo. sí, son muy, muy serios. Yo creo que es de las pocas fuentes que yo confiaría, además de Johns Hopkins, para ver el tema de las tasas de incidencia y de mortalidad y de la enfermedad como tal. Bien, muchísimas gracias, doctor Santander, y tal y como expresó uno de mis estudiantes, muchísimas gracias por poner su vida en la primera fila. Sabemos que no es fácil. Personalmente tengo una amiga cuyo padre era médico broncopulmonar que murió, trabajaba en una clínica privada, murió atendiendo a sus pacientes, así que sabemos el riesgo que ustedes todos los días, con o sin pandemia, ponen sus vidas en riesgo. Los médicos siempre ponen sus vidas en riesgo, pero en esta circunstancia es mucho más valioso el acto que ustedes están haciendo, así que de mi parte, muchísimas gracias también, y yo creo que a nombre de todos mis estudiantes, por estar allí y por convertir en muy poco tiempo a la posta central. La posta central siempre la lleva, como se dice en buen chileno. Pero en muy poco tiempo ustedes lograron convertir la posta central en un centro de referencia. Así que muchas gracias, muy honrada de tenerlo acá como invitado. Muchas gracias al profesor Ramón Berríos por haber hecho el contacto para invitarlo.
y que tengan un excelente día. Y aquí están todos mis estudiantes también dándole las gracias y deseándole un excelente día, doctor Santander. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un honor colaborar con los chicos de la universidad y con mi buen amigo Ramón Luis y contigo también, Evelyn. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia y que tengan un excelente día.